en el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. Han pasado años, pero aún recuerdo esa primera noche. El cansancio era el de siempre, ese agotamiento que se te pega a los huesos después de horas al volante, bajo las luces parpadeantes de la ciudad. Era mi vida, mi trabajo, conducir de noche. El motor ronroneando, la radio en un volumen bajo, la soledad. Al final de mi turno, ya casi amaneciendo, estacioné el coche en el mismo lugar de siempre, justo donde la luz del poste no llega del todo. Apagué el motor, el silencio me envolvió, solo el tic-tac del metal enfriándose. Y entonces lo vi. El asiento del copiloto, el que siempre empujo hacia atrás para tener más espacio, estaba un poco más adelante de lo que recordaba. No mucho, apenas unos centímetros. Lo atribuí al cansancio, a un movimiento involuntario al salir del coche, a cualquier cosa. Me incliné, lo empujé hacia atrás con la mano, y al hacerlo, noté un calor residual en la tela, un calor tenue, como si alguien se hubiera levantado de allí hacía poco, pero no había habido nadie. Mis últimos viajes habían sido con el coche vacío, de vuelta a casa. Me encogí de hombros, la mente ya en la cama. Fue entonces cuando mis ojos cayeron sobre el cinturón de seguridad. No estaba colgando libremente como lo dejo siempre. Estaba ligeramente tenso, la hebilla apenas tocando el receptor, como si alguien lo hubiera soltado con prisa. Lo desabroché del todo, el clic metálico resonó en el silencio. Fue la primera vez. Solo un detalle, una mota de polvo en el vasto lienzo de la normalidad, pero ahí estaba. Una pequeña prueba de que algo no encajaba. La segunda noche, el mismo ritual. Calles desiertas, el zumbido constante del coche, la misma ruta. Esta vez fui más consciente. Revisé el asiento del copiloto antes de salir del garaje. Estaba en su posición, el cinturón colgando. Hice mis viajes, la mayoría con pasajeros reales, unos pocos tramos completamente solo. Al regresar, estacioné, y de nuevo el asiento. Esta vez estaba aún más adelante, casi tocando el salpicadero, y el calor, más evidente, más persistente, era un calor corporal, no el del motor, inconfundible. Me senté, pasé la mano por la tela y sentí algo pegajoso, apenas perceptible, como si alguien hubiera sudado un poco. Lo más extraño fue el olor. Un aroma sutil, a tierra húmeda, a hojas mojadas, como si alguien hubiera subido al coche después de caminar por un bosque después de la lluvia. No lo asocié con ningún pasajero que hubiera llevado. Abrí las ventanas, pero el olor se aferraba al asiento, a la tapicería. En una parada, mientras tomaba un café, se lo comenté a Carlos, otro conductor. Le dije, «Carlos, juro que el asiento del copiloto se mueve solo y huele a tierra». Él se rió, el vapor del café empañaba sus gafas. «Estás cansado, amigo. ¿Necesitas dormir más? La noche hace esas cosas con la cabeza». Lo dijo con una sonrisa, pero yo no sentía ninguna gracia. La prueba esa noche fue una mancha minúscula, casi invisible de barro seco en el borde del asiento. La limpié con el pulgar y desapareció, pero sabía que había estado allí. No era mi imaginación, había algo más. Las noches se volvieron una sucesión de viajes y de descubrimientos cada vez más inquietantes. El asiento del copiloto no solo se movía, sino que ahora aparecía ligeramente reclinado, como si un pasajero invisible se hubiera relajado durante un trayecto largo. El olor a tierra húmeda se había intensificado, ahora con un matiz a rancio, a humedad estancada. Me ponía los pelos de punta, pero lo que me heló la sangre fue lo que encontré en la alfombrilla del lado del pasajero. Una huella, clara, nítida, de barro seco. Demasiado grande para un niño, demasiado pequeña para la mayoría de los adultos. Y lo más importante, yo había limpiado el coche a fondo esa misma tarde. No había forma de que esa huella estuviera allí. La limpié con una furia silenciosa, frotando hasta que no quedó ni rastro, como si al borrarla pudiera borrar también lo que significaba. Mi esposa empezó a notarlo. Mis ojeras eran más profundas, mi nerviosismo palpable.
¿Estás muy tenso? ¿Pasa algo en el trabajo? Me preguntó una mañana con preocupación en la voz. Le mentí. Le dije que eran los horarios, la presión. No podía explicarle lo que estaba viendo, lo que estaba sintiendo. ¿Quién me creería? La prueba más contundente esa noche fue el cinturón. Lo dejé suelto. Lo recuerdo perfectamente. Pero al llegar a casa, estaba ligeramente abrochado. No tenso, no del todo, pero la hebilla estaba en su lugar, como si alguien se hubiera desabrochado a medias, con prisa. Lo solté y el clic fue un eco en la quietud de mi coche, un sonido que empezaba a grabarse en mi memoria. La escalada fue implacable. Esa noche, después de un largo viaje por la carretera solitaria, volví a mirar el asiento del copiloto. El cinturón de seguridad estaba apretado, completamente abrochado, tenso, como si un cuerpo lo estuviera sujetando firmemente. Intenté desabrocharlo, pero la hebilla no cedía. Tuve que forcejear, tirar con fuerza, y finalmente, con un chasquido seco, se soltó. Mis manos temblaban. La tela del asiento, donde la espalda de un pasajero se apoyaría, mostraba una hendidura profunda, una marca que no se iba, como si alguien de gran peso hubiera permanecido sentado allí durante horas. Saqué mi teléfono, con la mano temblorosa, y traté de tomar una foto, una y otra vez. Pero la luz era mala, las fotos salían borrosas, o la marca simplemente no se veía con la misma claridad que a mis ojos. Era como si el objetivo de la cámara se negara a capturar esa verdad. La desesperación comenzó a instalarse. Ya no era un simple error o una coincidencia. Esto era real. Y la prueba más escalofriante de esa noche, la que aún me persigue, fue la mano. En el cristal de la ventanilla del copiloto, por dentro había una marca de mano. Fría al tacto, apenas visible, como si alguien la hubiera apoyado allí por un momento. No era la mía. No era de ningún pasajero que hubiera llevado. Era una mano más pequeña, con dedos largos y delgados. Estaba solo, y esa mano estaba ahí. La limpié con la manga. El frío se me metió en el brazo, pero la imagen, la sensación, se grabó en mi mente. A partir de ese punto, la presencia se hizo palpable, innegable. Había una mancha fría constante a mi lado, incluso con la calefacción al máximo. El coche se sentía más pesado, el motor forzado, como si llevara una carga extra que no podía ver. La gasolina se agotaba más rápido. Era una sensación opresiva, como un peso muerto arrastrándose conmigo. Empecé a evitar los viajes con el coche vacío, a buscar pasajeros a toda costa, como si su presencia real pudiera desplazar a la otra. Pero la presión del trabajo era inmensa. Mi despachador me llamó, su voz dura, amenazante. Si no cumples las cuotas, hay muchos otros conductores esperando tu puesto. La necesidad de dinero me obligaba a seguir, a subirme al coche cada noche. No podía permitirme perder el trabajo. La presión económica era un ancla que me arrastraba más y más profundo en esta locura. Y entonces, la prueba física que no pude ignorar. Un mechón de pelo, oscuro, grueso, enredado en el mecanismo del cinturón de seguridad del asiento del copiloto. No era mi pelo, ni el de mi esposa, ni el de ningún pasajero reciente que recordara. Lo saqué con los dedos, con una mezcla de asco y fascinación. Olía, muy débilmente, a algo metálico como cobre o hierro. Lo guardé en el cenicero, un trofeo macabro, una prueba irrefutable de que no estaba loco, de que no era mi imaginación. Alguien o algo estaba subiendo a mi coche y no se estaba bajando. El interior del coche empezó a deteriorarse de una forma extraña. El asiento del copiloto, que antes solo mostraba una hendidura, ahora tenía la tela desgastada, con pequeñas rozaduras y hasta un par de rasgaduras finas, justo donde la espalda y los hombros de una persona se apoyarían. Era un desgaste que no correspondía al uso normal, ni siquiera al de pasajeros descuidados. Era más bien una abrasión constante, como si algo se frotara contra él noche tras noche. Intenté ignorarlo, pero el coche ahora tenía un olor persistente, una mezcla nauseabunda de tierra húmeda, ese matiz metálico del pelo, y algo más, algo que me recordaba a sangre vieja, seca. No era fuerte, pero estaba ahí, flotando en el aire,
imposible de ventilar por completo. Empecé a hablar solo en el coche. No para mí, sino para el espacio vacío a mi lado. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Preguntas al aire sin respuesta. Intentaba racionalizarlo, decirme que era el estrés, la falta de sueño, que me estaba volviendo loco, pero las marcas, el olor, eran demasiado reales. La prueba más perturbadora de esa fase fue un arañazo. Un arañazo profundo y dentado en el plástico del panel de la puerta del copiloto, justo a la altura del reposabrazos. Parecía hecho con una uña muy larga o algo afilado. Lo toqué, y la aspereza era inconfundible. No era un golpe, era un rasguño, un rastro de fricción. Y el coche nunca había tenido un pasajero tan descuidado o violento. Esa marca era nueva, y era una firma. Mi agotamiento era tal que empecé a cometer errores. Una noche casi chocó con un camión que salió de la nada. Los nervios me traicionaron, mis reflejos fallaron. El despachador me llamó al día siguiente, su voz era un trueno. Una más y estás fuera. No me importa qué excusa tengas. La amenaza era real, y el miedo a perder mi único sustento se mezclaba con el terror de lo que ocurría en mi coche. Llevé el coche al taller. Le expliqué al mecánico sobre el desgaste inusual, el peso extra, el olor. Él revisó el motor, la suspensión, los frenos. Todo en orden, dijo, encogiéndose de hombros al ver el interior. Algunos pasajeros son brutos, ¿no? Tendrá que cambiar la tapicería. No me creyó. Nadie me creía. Empecé a sentirlo en mi propio cuerpo. Dolores de cabeza punzantes, náuseas constantes y un dolor sordo y persistente en mi costado derecho, justo donde se apoyaría el hombro de un pasajero. Era como si la presión invisible se estuviera transfiriendo a mí. Mis relaciones se tensaron. Mi esposa ya no me preguntaba. Solo me miraba con una tristeza que me partía el alma. Yo me encerré en mi silencio, en mi coche, en mi terror. La prueba de esa noche fue la más repugnante hasta el momento. Pequeñas motas secas, de un color oscuro, casi cristalinas, incrustadas en la tela del asiento del copiloto. Parecían escamas de algo, pero al tocarlas, sentí una aspereza granulada. Me recordaban a sangre seca y oxidada, pero no podía ser. Las froté con la uña, y se desprendieron con dificultad, dejando una mancha más oscura en la tela. Era como si el asiento estuviera sangrando, o como si algo o alguien se estuviera desprendiendo en él. Ya no podía negarlo. Sentía una presencia constante en el coche, incluso cuando estaba aparcado y vacío en el garaje. Era como un eco frío, una sombra que se aferraba a la tapicería. Intenté dejar las puertas abiertas, la ventanilla bajada, esperando que eso se fuera, que encontrara otro lugar. No funcionó. Volví a mi coche y la sensación seguía ahí, inamovible. Me volví obsesivo con la limpieza. Compraba los productos más fuertes, frotaba cada centímetro del interior, intentando borrar las manchas, el olor, la sensación. Pero no importaba cuánto limpiara. Las marcas reaparecían casi de inmediato después de unos pocos viajes. La hendidura en el asiento, los arañazos en el plástico, el olor a tierra y sangre. Era como si el coche mismo se estuviera pudriendo desde dentro. Empecé a hablarle directamente al asiento vacío, a la nada. «Vete, déjame en paz, ¿qué quieres de mí?» Mis súplicas se perdían en el eco del habitáculo, y la única respuesta era el silencio, un silencio pesado y burlón. Estaba perdiendo la cabeza, lo sabía, pero ¿cómo no hacerlo? La prueba final de que no había escape, de que la presencia era una parte permanente del coche, fue el techo. Encima del asiento del copiloto, en el revestimiento del techo, había una hendidura profunda y permanente. Como si algo con un peso inmenso se hubiera apoyado contra él desde el interior, con una fuerza brutal. Era una marca que no podía desaparecer, no con limpieza, ni con reparación. El coche estaba marcado para siempre. Era su casa, y yo, su chofer. Estoy atrapado. No puedo dejar el trabajo. Las deudas me ahogan. No puedo vender el coche. ¿Quién compraría un vehículo con estas peculiaridades? Así que sigo conduciendo noche tras noche. Sé que ellos están ahí. No es solo uno. A veces siento 2 pesos.
a veces 3. El cinturón de seguridad del copiloto está siempre abrochado cuando lo reviso, a veces incluso antes de encender el motor. Es como si ya estuvieran esperando, listos para el viaje. Mi coche es ahora una especie de ataúd rodante, un transporte para lo invisible. Siento las manchas frías, la presión constante, el coche inclinado ligeramente hacia la derecha. Las marcas en la tapicería ya no me sorprenden, son parte del paisaje. Mi rostro está demacrado, mis ojos hundidos, vacíos. Apenas hablo, solo conduzco, el motor gimiendo bajo el peso extra. ¿Ya no desabrocho el cinturón del copiloto? ¿Para qué? Sé que volverá a estar ahí. Lo que me queda es esto, un moretón tenue y permanente en mi propio costado derecho, justo donde siento esa presión constante, como un recordatorio físico de mis pasajeros adheridos. Es la marca que ellos me han dejado, una huella en mi propia carne. Y el coche, mi coche, sigue rodando, pesado, el cinturón abrochado en el vacío, esperando el próximo turno. Siempre esperando, siempre llevando, nunca solo. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.